Así que de repente has tenido un accidente, y te asaltan todas las dudas. ¿Estoy grave? ¿No estoy grave? ¿Van a venir a rescatarme? ¿No van a venir? Joder, si viene en helicóptero me van a cobrar. Pero es que yo estoy federado. No, yo sí, yo no. Ah, pero tengo seguro. ¿Seguro de qué? Joder, qué complicado, ¿no? Bueno, pues todo eso voy a intentar esquematizarlo un poquito. Complejo el tema de hoy. Fuera de bromas, tenemos muchas dudas e incertidumbres en el caso de que nos ocurriera un accidente relativamente grave, que nos inmovilice, empecemos a tener miedo porque no sabemos si lo que nos ha ocurrido es muy grave o no, y en esas situaciones, claro, no es fácil ordenar nuestros pensamientos y saber cómo tenemos que proceder o a qué nos vamos a enfrentar. He estado un par de semanas comparando seguros, leyes, federaciones, y la verdad que es todo un poco caótico y todo está muy enfocado al negocio. Voy a empezar un poco por la situación en donde tenemos un accidente relativamente grave. Nos hemos quedado inmovilizados, no podemos movernos, estamos solos o acompañados y de alguna manera tenemos que recurrir a algún tipo de rescate medicalizado. A nivel de España existen dos formas o dos situaciones que pueden ocurrir. Una es que nos rescate la Guardia Civil, es un servicio público y no nos van a cobrar. El otro servicio se trata de los servicios autonómicos. Y ahí empieza el primer problema, que es, si bien el servicio autonómico, según la comunidad autónoma, no somos en este país iguales. En unas no te cobran, en otras deciden cobrarte, en otras según las circunstancias, y todo esto crea, claro, dudas, incertidumbre, nervios. Otra de las cosas que nos aterroriza es el tema del helicóptero, el rescate, que venga un helicóptero y claro, por un lado estás temblando por el accidente y por otro por una posible factura. Como os he comentado ya en un principio, si el rescate lo realiza la Guardia Civil y sus unidades de rescate, no tenemos que preocuparnos. Si lo realiza la autonomía, ojito. Bueno, entonces en el peor de los casos, tema del helicóptero, según he investigado, tiene un coste de unos 2.000 euros la hora. Pero en rescates vienen a ir entre 3.000, 5.000 por persona, para que tengáis una idea. Según las circunstancias puede llegar a cobraros, pero lo normal es que no. En este sentido os voy a poner un ejemplo para que veáis lo absurdo de esto que ocurre aquí en el Principado de Asturias. El Principado de Asturias sacó, creo que en el 2015, una ley donde, llamaba cobro de tasas, podía decidir quién pagaba el rescate o quién no lo pagaba. Se contradecían tanto que al final venía a decir, bueno, que el efecto que querían con ello era que tuviera un efecto disuasorio, que la gente no hiciera cosas absurdas o tal, que solo habían cobrado en 5 años a 30 personas, que solo en casos muy extremos, no queda nada claro. Bueno, eso para que entendáis un poco cómo funciona esto. Luego se reserva el derecho también, en la autonomía del Principado, de cobrar un rescate si son actividades de riesgo. Bueno, si veis la lista de actividades de riesgo, pues es casi claro, es como que mejor no salir, ¿no?, a la montaña o al mar. El caso es que todo esto ha llevado en los últimos años a que la gente, por miedo, además de otras razones, coge una licencia federativa. Ahora, ¿qué es una licencia federativa? Porque suena muy licencia. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y además federativa, como que te da ciertos derechos. Y lo que te están vendiendo no deja de ser un seguro. Es un seguro de actividades. Pero además un seguro que cubre ciertas actividades. Quiere decir, si tienes un seguro de montaña y decides un día coger la bicicleta e ir por una pista de montaña y tienes un accidente, no estás cubierto o tienes que pagar un extra. ¿Qué suele ocurrir con estas federaciones? Que además de la tasa del seguro te cobran un poco más que un seguro normal porque tienen que, lógicamente, autosubvencionarse
La otra opción es contratar como llevo yo haciendo unos años, por ejemplo con Run Bike Project, os dejaré el link en la descripción, que es un seguro privado, pero sin más, sin federación, que le haga un sobrecoste. Por lo tanto, creo que desde 30 y pico euros hasta 70, pues puedes elegir qué tipo de seguro quieres. A mí me gusta porque me da más libertad de poder elegir qué es lo que yo quiero, a ámbito nacional, europeo, mundial, sin tener que este rollo de la federación, si pago a esta, pero luego voy al Pirineo y ahí no repercute, o la otra, que me parece un poco más de politiqueo. De todas formas, si la federación de vuestra autonomía consideráis que hace cosas y que las hace muy bien, pues oye, respetable el total el pertenecer a ella, que no lo dudéis. Ahora vamos a ver el problema también de las compañías de seguros, que tampoco es todo tan sencillo. Las federaciones, o si es seguro privado, al final más o menos son seguros parecidos. Tampoco van a asegurar todo tan sencillo. Cuando pagues a una federación, a un seguro, entérate bien de las actividades que están incluidas y cuáles no. El ámbito geográfico, por supuesto. Mira también cuáles son los procedimientos, porque claro, resulta que encima que tienes un accidente grave, tienes que saber los centros concertados y luego gestionar un montón de cosas, que si el DNI, que si la tarjeta tienes que presentar, los informes del accidente, los informes del médico, los informes del hospital, y todo esto tienes que hacer un proceso de burocracia, que bastante que tenemos un accidente como para todo eso andar con ello pendiente. Me he encontrado federaciones que incluso te dicen, oye, que intentes no ir en caso de accidente a la seguridad social, porque luego les facturan al seguro y a veces les facturan más caro que los centros concertados. Así que intentar mirar un poquito pues lo que os ofrezca más confianza, lo que simplifique un poco las cosas y sobre todo para qué lo queréis. Porque si tenéis un seguro médico privado y tenéis atención en la seguridad social, pues a lo mejor lo que queréis es algo por si el rescate es complejo o las primeras atenciones queden cubiertas. En fin, que está todo bastante mal organizado y al menos saber cómo funcionan las cosas. Pero lo principal es que no tengáis ningún accidente grave y así nos ahorramos de todos estos problemas. Que nos vemos en el próximo vídeo.